Sí, lo tenemos ahí a Fausto. Fausto, ¿te tenemos ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se Buenas escucha? tardes. Sí, se escucha perfecto. Bien, bueno, ahí te... ¿Qué tal? Bueno. Sí. Ya te habíamos presentado, bueno, él es Fausto Frank, ya lo hemos tenido varias veces en el programa. Él es uno de los que coordina un portal que se llama Contrainfo, donde analizan la política internacional, y vamos a intentar relacionarlo obviamente con Argentina y las últimas elecciones. ¿Qué lectura viene haciendo Fausto de esto que pasó en la Argentina, que tiene muchas aristas, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, a ver, nadie ha quedado ajeno a la intervención que realizó Donald Trump abiertamente en estas elecciones. Yo recuerdo en el 2016 en Estados Unidos se armó un enorme escándalo porque decían que Rusia había interferido en las elecciones, en ese caso para beneficiarlo a Trump, y se armó una causa judicial contra el propio Trump por haber estado implicado en supuestas interferencias rusas. Después, bueno, algunos opinan que fue cierto, otros opinan que no, que fue una exageración, que fue montado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos contra el propio Trump, etcétera, etcétera. Pero como sea, la sola posibilidad de una potencia extranjera interfiriendo en las elecciones del país fue motivo de una causa judicial. Acá, sin embargo, aparece no solamente Donald Trump diciendo tiene que ganar la elección Milei, sino que además Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, aparece interviniendo de manera directa, comprando pesos y vendiendo dólares, para poder contener el dólar y hacer que no se le desmadre la economía a Caputo y a Milei, para poder terminar teniendo una elección decente, aceptable. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, también se ha conocido últimamente que no es que simplemente Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, sería con el ministro de Economía nuestro, claro, no es que solamente compró pesos, sino porque uno puede decir, bueno, compró pesos, puede ganar o puede perder. Ya el dólar hoy terminó en 1.460 aproximadamente, el MEP y el CCL, pero digo, ¿podría ganar o podría perder? No, en este caso solamente podía ganar, porque en realidad lo que se hizo fue utilizar una cuenta dentro del Banco Central, dentro del Banco Central de la República Argentina, donde se le dieron una serie de letras con una tasa secreta, ¿sí? Entonces, claro, no es que se llevó pesos, se llevó, como si dijéramos, bonos, se llevó letras no del Tesoro, sino un sistema de bonos del BCRA, que solamente fueron como ad hoc, ¿no? Fueron para la situación esta específica, para el Tesoro, con una tasa que, como no la sabemos, seguramente era una tasa que le aseguraba sí o sí una ganancia. Es una cosa completamente, probablemente se podría hasta ser ilegal, que como todos sabemos, como esto no está legislado al detalle, claro, ahí está, quedan estas cosas al arbitrio de los jueces y fiscales, que por supuesto los jueces y fiscales actualmente van a favorecer al gobierno. Todo esto nadie ni siquiera se van a gastar en denunciarlo, porque todo va a quedar en la nada. Pero cualquier otro gobierno que hiciera un mamarracho de este tipo, asegurándole al ministro de Economía de una potencia extranjera un dinero a cambio de los dólares que nos dio para poder contener el dólar, esto sería... recuerdo en 2015 la causa por el dólar futuro, en el que se acusó a Cristina Kirchner, y quien era Banoli en este momento quien dirigía el Banco Central, por haber vendido el dólar a, creo que era 10 pesos en ese momento, a futuro, cuando lo que se decía es que en realidad el dólar valía, no sé, supongamos 14, ¿no? Bueno, Banoli decía, el Banco Central tiene la posibilidad de ir fijando el precio del dólar a través de su intervención, con lo cual para nosotros será razonable venderlo en 10 pesos en, no sé, supongamos en diciembre, enero. Y del otro lado decían, no, eso es una irresponsabilidad financiera. Bueno, y acá no hay una irresponsabilidad también en el manejo del dinero de los argentinos, permitiendo la intervención directa de un Ministerio de Economía de otra potencia, con un fin meramente electoral, porque esto fue cuestionado hasta dentro de los propios Estados Unidos. Sí, claro, en Estados Unidos está usando, Trump tuvo usted está usando el dinero de los impuestos, de los norteamericanos, para financiar abiertamente un candidato en otro país. Entonces uno acá debería preguntarse, ¿por qué tanto interés de Trump, por qué tanto interés de Estados Unidos por financiarlo a Milei y por apoyarlo en estas elecciones? Primero, es uno de los pocos aliados importantes que tiene en lo que es Hispanoamérica, y en un lugar muy estratégico de Hispanoamérica, como es el Cono Sur, como es la Argentina. Luego, tiene un aliado en El Salvador, Bukele, tiene aliados en Paraguay, pero después no mucho más. Entonces,
Lula recién ahora se está acercando a Lula y con Lula es como una negociación lo que van haciendo. Claro, el candidato distinto. de Trump en Brasil era Bolsonaro. Claro. Entonces, el pie que pone Estados Unidos, la administración Trump de manera particular, en el continente, en el sur, es en Argentina. Entonces, él no puede permitir que otro candidato opaque o termine reemplazando a su propio candidato, que es Milei. Cuando, a ver, la posibilidad de alternancia, ¿cuál sería hoy de acuerdo a las encuestas? Bueno, el caso de Kicillof. Y Kicillof, se sabe, está mucho más cercano a lo que había sido la administración anterior, que había llevado a la Argentina al BRICS, ¿sí? Claro. Que lo había acercado a China y al comercio con China. Entonces, Estados Unidos justamente quiere sacar a China. El propio Scott Bessent dijo en una entrevista que una de las cosas que había prometido Milei a cambio de todas estas ayudas del swap de $20.000 millones era sacar a China de la Argentina. Que esto implica no solamente a nivel comercial, porque ahí es muy difícil desplazar a China como compradora de la soja, pero sí a nivel más estratégico, ¿no? Recordemos que está esta famosa base de observación espacial en el sur, en la Patagonia. Estados Unidos ahora intentando construir una base en Tierra del Fuego, una base militar, ya abiertamente militar, de una base del Comando Sur. Y esto hay que relacionarlo con lo que ha sido el anuncio de también hace pocas semanas de la privatización de Nucleoeléctrica. Recordemos, la energía nuclear, Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, es la empresa estatal que controla las distintas centrales nucleares de la Argentina, ¿sí? Atucha 1, Atucha 2, Embalse, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? El plan es en sociedad con OpenAI, o sea, la empresa de Sam Altman, ¿no? de inteligencia artificial, hacer un data center en la Patagonia de un consumo inmenso de energía. Se habla con picos de 500 megawatts, que es, para que se tenga una idea, más de lo que consume toda la provincia de Neuquén junta de energía. O sea, ese sería el data center de inteligencia artificial que estarían planificando montar en la Patagonia. Para poder alimentar la energía, requieren destinarle buena parte de lo que es la energía nuclear, que se puede transportar. Ahí habrá que ver si tienen que hacer inversiones para lo que es el transporte de energía, para semejante cantidad de energía. Y acá también uno se pregunta, bueno, ¿para qué quieren en la Patagonia un data center de inteligencia artificial? Por un lado, está el uso civil, ¿sí? Que todos utilizamos, ¿no? Cuando usamos ChatGPT o claro, en X, etcétera, etcétera, sí, que usamos todos, con todas sus distintas versiones y todas sus distintas posibilidades. Cada día se usa más esto en la industria, en toda la economía. Pero por otro lado también está el uso dual, ¿no? El uso civil y militar. Entonces, eso está muy conectado. Por un lado, la base que piensa hacer reconstruir el Comando Sur en Tierra del Fuego, con utilizar la Patagonia como un centro estratégico, como un nodo de la red de inteligencia artificial de Estados Unidos en todo el mundo. Esto lo que intenta hacer Estados Unidos es descentralizar los nodos de su propia red, así como Internet es una red descentralizada, y eso está pensado así desde un ámbito militar. O sea, cuando se construye Internet, se la piensa como una red de comunicaciones en la Guerra Fría, en la época de la Guerra Fría, en caso de una guerra mundial. De modo tal de que si se destruyeran ciertos nodos de esa red, pudiera seguir funcionando todas las comunicaciones. Ese fue el origen de Internet. Y ahora con la inteligencia artificial ocurre lo mismo. Ellos necesitan que si hubiera una guerra mundial, todos los ataques que podrían llegar a caer dentro del territorio de Estados Unidos, bueno, poder seguir trabajando con la inteligencia artificial desde otros lugares del mundo. Y uno de esos es Argentina. Fausto. La inteligencia artificial a nivel militar es sumamente importante por lo que es todo el despliegue de drones. Pensemos en las guerras del futuro, son cientos y cientos de miles de drones interactuando que requieren análisis momento a momento informático, de posición, de velocidad, etcétera, de los distintos objetivos y de ir esquivando los distintos ataques. Todo este tipo de acciones se coordinan de manera informática a través de la inteligencia artificial. Y esto consume una cantidad enorme de energía y de recursos, no solamente electricidad, sino también agua, ¿sí? Así que habrá que ver ahí cómo se termina concretizando y materializando esto en la Patagonia. Este es un poco el rol que tiene la Argentina hoy en día, porque la Patagonia además tiene la ventaja de ser esto lo explicó el propio Milei, un lugar
de clima frío, entonces requieren menos uso de energía para refrigerar todos los sistemas computacionales de la inteligencia artificial. ¿Sí? Que recordemos, vieron esas imágenes donde aparecen todos los servidores uno al lado del otro. Son miles y miles de procesadores trabajando al unísono. Bueno, eso genera una cantidad de calor tremenda que funde todos los procesadores y no se los refrigera correctamente, como pasa en una computadora en nuestra casa. Claro. Y ese consumo de energía entonces puede ser reducido en un lugar que cuente con agua y además con clima frío. Por eso eligen la Patagonia también. Así que bueno, ese es un poco el proyecto de lo que se está empezando a montar en la Argentina, y por eso es tan importante para Trump poder mantenerlo a Milei como su delegado prácticamente. Claro. En la época del Imperio Romano tenía el procónsul que gobernaba en nombre del César en los distintos territorios conquistados en el Imperio Romano. Bueno, acá ocurre lo mismo, ¿no? Fausto, vos sabés que te escuchábamos atentamente y vos desarrollabas, ¿no?, en términos estratégicos qué significa esto para Estados Unidos. Digo, pero ¿qué relación vos le hacés en cuanto a la importancia que tuvo en la elección que Estados Unidos intervenga para la comunidad, para la población, que puede ser, hasta puedo decir, por miedo o por esperanza de que la cosa mejore, porque estrechamos relaciones más que carnales con Estados Unidos? Uh-huh. Mirá, esto recuerdo una nota que salió en Diario Perfil ¿se acuerdan? El asesor del PRO, el asesor de Macri, Jaime Durán Barba, claro, que decía, ojo con esto de estas relaciones ultracarnales, podríamos decir, con Estados Unidos, con Trump, porque el pueblo argentino, la sociedad argentina, en una buena parte es anti-norteamericana. Y después de la elección, cuando termina ganando la Libertad Avanza en muchos lugares clave, el propio Durán Barba dice, bueno, me equivoqué. O sea, evidentemente acá hay toda una parte de la sociedad que ya no es tan anti-norteamericana como era en otras épocas, ¿no? Esto puede ser, hay que ver ahí también que el votante de la Libertad Avanza, que se solapa con lo que fue el votante del PRO y de Cambiemos y de Juntos por el Cambio, etcétera. Es un votante bastante que no le molesta la idea de la sumisión al poderoso, la idea de estar conectado con Estados Unidos, estar conectado con Donald Trump, tener buenas relaciones y que ellos nos ayuden supuestamente para construir un país mejor, y que están de acuerdo con eso. O sea, ellos apoyan, creo, ese tipo de medidas, ese tipo de actitudes internacionales del país, ¿no? No hay una idea allí de país soberano, de país que tiene un proyecto de desarrollo propio, ¿no? Es una vieja idea que está presente en la Argentina, te diría desde su independencia en adelante. Sí, claro. O siempre, quienes derrocan a Rosas allá en la batalla de Caseros, ¿no? En 1852 lo hacen en buena parte financiados por Inglaterra y con el poder inglés detrás, porque el proyecto era meramente exportar materias primas a Inglaterra y comprar los productos manufacturados de Inglaterra ya hechos, ¿no? Que era lo que les complicaba Rosas con los aranceles. Ya en aquella época, ¿no? Los aranceles de Rosas generaba mayor dificultad para el ingreso de los productos ingleses, y eso favorecía la incipiente industria local, ¿no? Todo lo que era el artesanado del interior de la Argentina estaba de algún modo protegido. De ahí la batalla de la Vuelta de Obligado, todo esto que se conoce y que se lo rememora a través del Día de la Soberanía. Sí, claro. Tenía que ver con esto, ¿no? Con impedir que Francia e Inglaterra ingresaran productos ya elaborados para destruir toda la incipiente industria nacional. Sin embargo, había toda una cantidad de poder económico en nuestro país que era justamente eso lo que deseaba, que pudieran vender sus materias primas a Inglaterra libremente y que ingresaran libremente. O sea, una relación de sometimiento y de subordinación, un desarrollo subordinado de la Argentina. Y es el proyecto al que abiertamente propugna Milei, ¿no? Él lo dice, nosotros queremos volver a aquella Argentina, ellas lo definen como la Argentina grande que fue potencia del mundo a fines del siglo XIX, lo cual es una falacia histórica, porque, primero, ¿cómo vivía la población hacia fines del siglo XIX? Vivían los inmigrantes abarrotados en los conventillos, se vivía con una pobreza extrema en su gran mayoría. El dinero, existía muchísimo ingreso, por supuesto, de capital, pero quedaba reducido a muy pocas personas. Entonces,
era un modelo de país de una riqueza muy concentrada, entonces ricos y pobres, y subordinado completamente. Y es que lo dicen abiertamente. El otro día escuchaba también una entrevista donde funcionarios del actual Ministerio de Economía de la Argentina decían, bueno, pero el modelo nuestro no es Suecia o Noruega, nosotros queremos ser Perú. Claro, y bueno, sin clase media, directamente. Yo invito a cualquiera que recorra el Perú. Claro. Por supuesto va a haber cosas muy lindas por todo lo que son los restos arqueológicos del Imperio Incaico, el Machu Picchu, hay lugares preciosísimos, pero después cuando uno empieza a ver el sistema educativo de Perú, el sistema de salud de Perú, cómo vive la mayor parte de la población en Perú, y la verdad es que yo no quiero que Argentina se transforme en Perú, ¿no? Perú debería desarrollarse muchísimo más y Argentina también siguiendo su propio camino de desarrollo y llevar a la Argentina a lo que es Perú. Fíjense lo que está pasando, lo que pasó un país, recientemente. Un país, Fausto, un país de mucha inestabilidad política, Perú. Tiene un presidente cada 6 meses, cada 2 años, ¿viste? Todos los presidentes, y terminan todos presos encima. Terminan todos los presidentes presos, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que ocurre? La clase política se va renovando permanentemente, con lo cual no tiene capacidad para hacer ninguna transformación. La política cuando cambia cada 6 meses, nadie puede hacer nada. No, claro, por supuesto. No hay ningún proyecto de país que se pueda aplicar de esa forma. Sin embargo, claro, las variables macroeconómicas, que es de lo que siempre habla Milei, y todas las variables que impulsan desde el Ministerio de Economía y desde el Banco Central, en este caso de Perú, se mantienen constantes. Y esto lo que favorece son los negocios, los grandes negocios. Todos los capitales internacionales efectivamente requieren ciertas reglas que se sostengan en el tiempo, pero son las reglas de ellos, las que les conviene a ellos. Y habría que preguntar si son las mismas reglas que nos convienen a nosotros, al pueblo llano, digamos, a la sociedad en su mayoría, digamos. Esa sería un poco la pregunta que habría que hacerse. Yo creo que acá, a nivel de cómo eso influyó, a nivel de las elecciones individuales de las personas en la Argentina, yo creo que eso lo que hizo Milei fue mantener el voto. Fíjate que sacó casi el mismo porcentaje que había venido sacando Macri también en las elecciones legislativas. Sí. En el 2017 sacan un porcentaje muy similar. Sí. Que decir que hay un sector de la población que quiere ese modelo de país. Quiere ese modelo, ¿no? Entonces, sí, ahí claro. entro. Sí. El problema es que del otro lado no se ha sabido tampoco presentar, me parece, una oferta que sea atractiva y superadora. Ahí está. La consigna de campaña de lo que fue en este caso Fuerza Patria era frenemos a Milei. Bueno, pero ¿y qué me propones? O sea, claro, ¿y cómo vos lo frenás? Sí. Perfecto. ¿Y cómo mejorás esto? ¿Cómo salimos de acá? ¿Qué hacemos con la comida? ¿Qué hacemos con la educación, con la salud? Todo, claro. ¿Cómo vas a subirle las jubilaciones? Sí. Si cuando fuiste además gobierno con Alberto Fernández no lo pudiste hacer. O sea, me prometiste eso y no lo hiciste. O sea, yo me acuerdo cuando Alberto Fernández estaba en campaña para la presidencia, él decía, yo me voy a dedicar a subir las jubilaciones a nuestros abuelos, y para eso lo que voy a hacer es terminar con la bicicleta financiera, voy a terminar con lo que era el sistema de las LEVAX y las LELIX, que terminaban favoreciendo a los bancos principalmente, con las tasas de interés altas, ¿no? Tasas de interés por las nubes que había puesto Macri. Entonces, bueno, uno lo pensaba y decía, y es razonable bajar toda esa tasa de interés en lugar de que el Estado esté puesto para imprimir dinero, para favorecer a los bancos y agigantar los bolsillos de los banqueros, que ese dinero vaya a parar a los jubilados, a los abuelos, que es lamentablemente una de las clases más olvidadas de nuestro país, ¿no? De los jubilados. Y sin embargo no lo hizo, no lo terminó haciendo. Entonces, toda esa gente que quedó desilusionada, hoy con cierto criterio dice, bueno, pero está bien, cuando fuiste gobierno no lo hiciste, ¿por qué lo vas a hacer ahora? Sí. Y que encima no se lo explicás, entonces vos le tenés que decir, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Claro. ¿Cómo vas a hacer un modelo de país donde crezca la industria, donde crezca el empleo, donde crezca el salario, donde crezcan las jubilaciones, donde crezcan las exportaciones, donde crezca y mejore la educación, donde se mejoren las rutas en el país, donde se mejore la infraestructura, donde mejoren los puertos? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, eso sería un proyecto de país que sería más atractivo si además se torna realista, pues también está después desde la izquierda el discurso de, bueno,
aumentemos el salario 300%, las jubilaciones 5.000, bueno, sí, ¿cómo lo haces? Claro, ¿de dónde la sacás? Claro, ¿de dónde la sacás? Vos tenés que mostrarme un programa serio. Decir, bueno, esto está estudiado, tenemos un equipo económico que ha estudiado el problema de la Argentina, que sabe cómo avanzar, de dónde sacar esos recursos, cómo incrementar los recursos, cómo poner en marcha al país, pues es un país donde está todo por hacerse, hay déficit de viviendas, hay déficit de rutas, hay déficit de hospitales, hay déficit de escuelas, hay déficit de jardín de infantes, falta todo, está todo por hacerse. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer endeudándonos como ya se intentó para que después nuestros nietos terminen pagando el dinero que se termina fugando al exterior? Pues esa es otra, ¿no? En la Argentina históricamente se endeudó no para desarrollarse, sino para fugar ese dinero y que después la cuenta la paguen los hijos y los nietos de los pobres, ¿no? Sí. ¿Lo vamos a hacer con recursos propios? Sí. Bueno, alguien que me explique de qué forma lo va a hacer. Y lamentablemente el discurso termina siendo muy vago, ¿no? Es simplemente frenarlo a Milei, está bien, frenémoslo, pero y a cambio ¿qué vamos a construir juntos? Invítame a construir algo, generar una utopía, una idea motivacional, algo una esperanza. Que me induzca, algo que me induzca, claro, a la esperanza y a moverme de ir de mi casa a ponerte el voto. O sea, fíjense que tuvimos un récord de ausentismo, Tuvimos 35% de personas que se quedaron en su casa. Montonazo. ¿No? Claro, y a diferencia de lo que había sido la elección de septiembre en provincia de Buenos Aires, que hubo mucha gente votante de Milei en su momento, que en esa elección no fue, esta vez sí fue. Salieron. Salieron, sí. Claro, de algún modo se asustó, ¿no? Fue un poco de... Que ahí también creo que hubo muchos errores desde la comunicación y desde lo que se transmite a la población. Yo recuerdo cuando se da el triunfo en septiembre, probablemente mucha gente que votó en ese caso fue para mostrar o manifestar una crítica a lo que venía haciendo Milei, porque evidentemente la gente hoy la está pasando muy mal. Si uno habla en la calle con comerciantes, con trabajadores, con cualquiera que vos te cruces, te vas a decir, mirá, no llegó a fin de mes, la jubilación no alcanza para nada, el sueldo no me alcanza para nada, trabajo el doble que antes y gano lo mismo. Los comentarios son esos. Sí, claro. Entonces el voto de septiembre fue un voto claramente crítico hacia Milei y para eso usaron los candidatos que más se le oponían, ¿no? O que más posibilidad tenían de hacerle frente. Bueno, recuerdo ese mismo día, no sé, Cristina bailando en el balcón, bueno, hubo toda una cantidad de símbolos que hizo que mucha gente diga, bueno, pero yo no voté para que Cristina salga a bailar en el balcón. O sea, ese voto lo habrá hecho el militante de la Cámpora, el militante de una organización kirchnerista, pero hubo mucho votante que no tiene una militancia definida, que simplemente votó para oponerse a Milei. Entonces después se lo capitalice de esa forma, con baile, jolgorio y festejo, bueno, puede generar que mucha gente que en su momento votó diga, bueno, no, yo no los voy a volver a votar porque esto se lo toman para el festejo y la celebración, en lugar de ver que estamos en una situación en la que no hay nada que festejar. O sea, la situación en la que está el país no hay para festejar absolutamente nada. Fausto. Al contrario, sí. Te vamos a agradecer porque se nos va el tiempo. Sí. Te agradecemos muchísimo siempre por la comunicación acá con Mar del Plata, con Sanos y Sanos de la Azotea. Volver a repetir siempre el portal de ustedes de Contrainfo, que siempre ahí lo estamos mirando, chequeando, con muy buena información. Sí, bueno, hay todos los que quieran ver análisis geopolítico, análisis de política internacional, ver para dónde va el mundo. ¿Sí? El mundo lamentablemente, por ejemplo, estoy viendo ahora, Estados Unidos ordenó hacer pruebas nucleares. Sí, nuevamente, pruebas nucleares, ya Rusia reaccionó a esto y dice, bueno, si ustedes van a hacer pruebas nucleares, nosotros también. Las potencias del mundo nos están dirigiendo a un escenario cada vez bélico más complicado. Y de ahí que la Argentina tenga tanta importancia para Trump, que fue un poco la pregunta inicial. Sí, por eso no quieren dejarlo caer a Milei de ninguna forma. Más allá de los negocios que pueda tener Scott Bessent con Milei, Caputo y qué sé yo, pero digo, tiene un rol estratégico la Argentina. Entonces, en ese escenario, un escenario prebélico que está viviendo el mundo, bueno, estar informados es muy importante. Contrainfo.com es contra con K, pueden ingresar, pueden ver todo tipo de análisis con distintas vertientes, distintas miradas, pero para que uno pueda estar informado y a partir de ahí también tomar mejores decisiones y además comprender mejor cómo funciona todo nuestro país, ¿no? Sí, claro.
a ver, muchos decían seguramente hubo fraude. Bueno, probablemente se puedan retocar actas digitalmente y todas estas cosas, no tengo ninguna duda. Pero nuevamente, eso te habla de la desesperación de Estados Unidos por mantener a la Argentina bajo su control. Y esa desesperación de Estados Unidos es precisamente por el escenario prebélico en el cual está viviendo el mundo. Lamentablemente esto es así, cuando uno observa los movimientos que van llevando adelante tanto Rusia como China como Estados Unidos, y el mundo está parado arriba de un polvorín. Se están mostrando a ver quién tiene el misil más importante, quién tiene el submarino nuclear más importante. Bueno, la pregunta es si la Argentina quiere participar, el pueblo argentino, de una guerra mundial a la que nos está llevando Milei. Es una pregunta que deberíamos hacernos todos, porque es muy seria. Bueno, la respuesta creo que tendremos que averiguarla con el tiempo, en tanto y en cuanto la generemos. Pero hoy en día todo el mundo está viviendo el día a día, nadie se pregunta por todo esto. Sin embargo, ¿hacia dónde nos conduce Milei? ¿No? Claro. ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Nos conduce hacia una guerra que no queremos? Sí. Bueno, esperemos no terminar ahí, ¿no? Fausto, muchísimas gracias nuevamente por la comunicación acá con Mar del Plata. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos.